Hoy, con los últimos datos de inflación que habrían salido del mercado, la última noticia macroeconómica que nos quedaría por ver, Bitcoin ya estaría planeando gran parte de su recuperación. Y así también lo están haciendo diferentes altcoins que habrían sufrido ese reseteo masivo que habíamos visto durante las últimas horas. Ahora mismo estamos contemplando a Bitcoin en la zona de los $98.800 y tiene una parte bastante positiva todo esto, y es que con el reset que tuvimos hace unos días, aún encontrándonos ahora en la zona de los $99.000, el precio sigue sin haber vuelto a ese estado de FOMO en el que se encontraba antes. El reseteo que hemos hecho ha sido un reseteo que de verdad está funcionando. Un reseteo que está provocando que la gente no se vuelva a meter en el mercado de la manera tan loca con la que lo habría hecho en la anterior ocasión, dándonos así a entender que este reseteo que habríamos visto, este deleverage, este desapalancamiento tan masivo, habría funcionado. Estamos viendo el movimiento de desapalancamiento que tuvimos en Bitcoin el jueves pasado, en el cual todo el apalancamiento y todo el funding rate se desplomaba hasta el absolutamente cero, en este 0,01, que sería la zona más baja en la que no lo podemos encontrar, y con este open interest que no se veía ya desde hace unas cuantas semanas. Ahora mismo estamos contemplando a Bitcoin en la zona de los $99.000 después de haber hecho gran parte de este rebote, y como estamos contemplando, ni el open interest ni el funding rate, que serían los dos indicadores que nos muestran cuándo hay FOMO en el mercado, cuándo estarían volviendo a entrar en largo desde los futuros de manera masiva, no habrían subido. Algo que, como ya sabemos, es muy bueno para el precio y lo podemos llegar a interpretar como una subida que podría llegar a perdurar durante el tiempo, a diferencia de subidas como la que teníamos a la zona de los máximos históricos, a la zona de los $105.000, que subían única y exclusivamente por apalancamiento de futuros y con un funding rate absolutamente desmedido. Esto en una subida no lo queremos, no nos va a servir para nada y al final acabará volviendo al punto inicial donde se encontraba. En cambio, lo que estamos viendo ahora, este pequeño retroceso sin absolutamente nada de apalancamiento, es justo lo opuesto y que también estarían viendo las altcoins el día de hoy y que vamos a aprovechar para echarle un vistazo a ver qué es lo que estaría ocurriendo. Ahora mismo, desde el oráculo de la comunidad, vemos algo bastante interesante. Aunque estemos subiendo sin ningún tipo de apalancamiento, la zona de los $100.000 vuelve a ser una zona de relevancia, una zona importante. Como ya sabéis, todos y cada uno de los números redondos al final acaban exactamente de la misma manera, como zonas y pivotes importantes para el precio. Ya estamos viendo cómo en estos momentos se estaría almacenando la mayor liquidez que estamos viendo durante este movimiento en la zona de los $100.000 en este último momento, teniendo en cuenta que por la parte baja ya nos quedaría tanta liquidez por coger que después de toda esta caída ya se habría debilitado todo este movimiento por la parte baja, dejándonos ahora simplemente pequeños movimientos en los 95.850, los 95.000 y los $94.000. Este escenario es muy diferente al que teníamos el día de ayer, cuando era justo lo opuesto. Toda la liquidez con la bajada que teníamos no la encontrábamos tanto en la zona de los 95, 94, 93. Cada $1.000 estaban poniendo diferentes órdenes, barreras, que al final han conseguido que el precio, bueno, acabe ya rebotando con fuerza. Todo este tipo de movimientos son movimientos operables. Son movimientos que, a partir de superar estas zonas, como la de los $100.000 o las que teníamos anteriormente sobre la zona de los $95.000, se les llama zona pivotes. Zonas en las que debería de haber liquidez que acentúan el movimiento del precio, que provocan una reacción del precio. Así lo veíamos la última vez cuando nos encontramos en ese movimiento liquidatorio. Aquí en la zona de los $95.000, justo era tocar los $95.000, un poquito de margen hacia abajo y ya rápidamente acababa rebotando con esa inyección de capital que se veía desde el indicador que os estoy mostrando por pantalla. ¿Cuáles son las novedades que tenemos para el vídeo de hoy? Tenemos bastantes novedades. Tenemos desde quién estaría acumulando en estos últimos movimientos hasta qué habría pasado con estas grandes caídas. Ahora veamos los últimos datos que tenemos. En este caso habría salido el dato de la inflación hace muy poquito en comparación a cuando estoy grabando el vídeo, en el cual habríamos tenido una inflación en Estados Unidos de un 2,7. Habría subido respectivamente al anterior mes y en estos momentos 2,7 sería el esperado. No ha habido ninguna sorpresa ni ninguna noticia, pero ya estamos viendo como a la Fed eso de tener la inflación controlada en el 2% se le estaría escapando. Vuelve poco a poco a ir aumentando esa inflación que parece que todavía no consiguen controlar. A esto se le une también que el día de hoy, justo cuando salía la noticia de la inflación, teníamos otra impresión por parte de UST, otros $1.000 millones en el apartado de Ethereum, en la red de Ethereum. Habrá que ver ya a final de mes, cuando vayamos llegando, cuántas impresiones acabarán llegando para ver si hacen otro mes alcista de impresiones. Recordar, un mes extremadamente bueno alcista de impresiones sería superar los 10.000 millones. Aún, estando a día 11, les queda bastante para llegar a esa cifra. Por el otro lado, tenemos que ver un indicador bastante importante, un indicador que nos muestra la fuerza bajista y alcista que tenemos a mercado, el Net Taker Volume. En estos momentos lo que nos muestra es cuándo ha habido compras a mercado y cuándo ha habido ventas a mercado. Y pasa algo bastante interesante. Cuando tenemos estos spikes tan grandes, cuando tenemos movimientos muy alcistas tanto de compras como de ventas a mercado,
Oye, suele significar tanto suelos como techos. ¿Y por qué ocurre esto? Número uno, porque la gran mayoría de operaciones tan drásticas a mercado suelen ser liquidaciones. Esa es la realidad. Tú cuando te liquidan tu cuenta, se ejecuta una orden a mercado al contrario de donde se estaría moviendo el precio. Si tú tienes un largo, se ejecuta una orden en corto a mercado, haciendo así que poco a poco esas cascadas de liquidaciones podrían llegar a provocar, bueno, estas reacciones que estamos viendo con el precio, en el cual vemos algo bastante interesante, y es que las anteriores veces que habríamos tenido los spikes bajistas, que habríamos tenido estos movimientos hacia partes bajas, de normal, nos habrían indicado, bueno, pues prácticamente los suelos que habríamos visto del precio. Rápidamente después de eso, y sobre todo en una tendencia alcista como la que nos estamos encontrando, después de este tipo de movimientos, el precio acababa rebotando. Pero es que incluso en una tendencia alcista, cuando tenemos estos movimientos tan bestias, para el otro lado, también suele significar techos. Estamos viendo cuando llegamos a máximos, la otra vez que llegamos a máximos, que nos muestra, pues eso, una lateralización o caídas. Mismo pasaba cuando llegamos a la zona de los $90.000, anterior a esa, movimientos alcistas en la zona de los $70.000, etcétera, etcétera, etcétera. Estas liquidaciones masivas que vemos, al final lo que nos acaban acentuando es cuando gran parte de los traders han sido liquidados y cuando se han creado más órdenes de lo que estábamos esperando. Por ahora, unido al reset que habríamos tenido durante las últimas horas, tanto en las altcoins como en Bitcoin, si le juntamos más indicadores como estos, podríamos estar en estos momentos ante un suelo provisional. Un suelo que se nos habría formado con este movimiento liquidatorio y que habrá que ver qué es lo que pasa a continuación. ¿Volverá a subir el open interest? ¿Volverá a subir el funding rate? ¿Volveremos a tener ese FOMO desmedido para subir hacia arriba? ¿O la gente ya habría entrado en un pesimismo absoluto? Y lo que queda, pues obviamente es ir al contrario de lo que piensa el retail. Hablando de flujos de dinero hacia Bitcoin, seguimos con unos ETFs que siguen haciendo récords. No es que estén haciendo récords literales, pero sí haciendo grandes flujos que acentúan, que podrían llegar a hacer que tengamos más subidas. Estamos viendo los ETFs, las compras que ha habido por parte de única y exclusivamente BlackRock. Solamente estamos hablando en estos momentos de BlackRock, de las compras que ha habido y ventas, pero ya sabemos que ventas hay relativamente pocas. ¿Qué es lo que nos interesa de todo este movimiento? Pues señores, al igual que cuando subíamos a la zona de los $70.000, era importante que durante todo el tiempo las compras de los ETFs se fuesen y fuesen cada vez más subiendo. En estos momentos nos estamos encontrando con exactamente lo mismo. Toda la subida alcista que hemos estado teniendo no solamente ha tenido compras desde los exchanges tradicionales, no solamente ha tenido compras desde Michael Saylor, sino que también estamos teniendo esta nueva manera de comprar bitcoins desde el mercado tradicional, que está viendo reflejado una gran acumulación de compras durante los últimos días. Y esto hay que unirlo con uno de los análisis de nuestros compañeros de Alfractal, el cual nos están mostrando qué estaría pasando con las carteras que tienen entre 100 y 1000 bitcoins. Para que nos entendamos, 100 a 1000 bitcoins serían carteras ya representativamente grandes porque están en los millones, pero no serían unas mega ballenas. Aún así, estamos viendo que son en estos momentos los únicos que estarían acumulando toda y cada una de las subidas. Serían de los que más dinero habrían estado ejecutando en el mercado, mientras que el resto prácticamente se estarían encontrando neutrales. Vemos tanto carteras totalmente gigantescas como incluso los retails que se encontrarían en una zona neutral, en una zona blanquecina, mientras que los únicos que habrían decidido tomar una dirección clara de lo que ocurre con el movimiento serían estas carteras de entre 100 y 1000 bitcoins que se habrían encontrado una fuerte acumulación en esta parte alta. Y es que hay algo bastante interesante a tener en cuenta con este tipo de carteras. Durante los últimos años, los movimientos más fuertes que hemos visto han sido acompañados por este tipo de carteras. Son gente que sigue la tendencia y que de normal, cuando paran de estar interesados en esta tendencia, al final el precio no acaba siguiéndolos. Estamos viendo, por ejemplo, el movimiento que tenemos hacia la zona de máximos, que desde prácticamente la zona de los $15.000 compraban y subían hasta más o menos, literalmente, si lo vemos por aquí, la zona de máximos, en el que ya no estaban interesados en el precio y que rápidamente retrocedía. Hacían un pico en estos momentos. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que hemos tenido decrecimientos de este tipo de carteras, el precio ha bajado, mientras que cuando vemos exactamente lo contrario, estas subidas repentinas del precio, pues estamos teniendo las subidas alcistas que estamos viendo. Lo que habría que comprobar ahora mismo es que si estas carteras de 100 a 1000 bitcoins, que parece ser que en estos momentos están tomando las mejores decisiones en el mercado, acompañan bastante bien al precio, siguen interesados, después de toda esta caída, en seguir comprando, en seguir manteniendo este pico alto de compras como han estado teniendo durante las últimas semanas y seguir manteniéndolo alto, o al menos simplemente mantener el nivel de compras. Porque lo que no queremos es que ocurra lo mismo que en el anterior halving,
que en el momento que tocaron la zona de máximos empezaron a no estar tan interesados, y en el momento que veíamos cómo decrecía rápidamente, sobre todo hasta esta zona más o menos, que todavía no habría caído el precio, ya después el precio ya no tenía suficiente fuerza para aguantar la caída que se le venía. Tenemos el día de hoy dos noticias muy importantes, dos noticias para Bitcoin, y es que en estos momentos, el día 23 de diciembre, MicroStrategy entrará dentro del Nasdaq 100. Será una de las 100 empresas que va a estar en el apartado tecnológico cotizando dentro del Nasdaq. Quiere decir, cualquier persona que compre el SP500, cualquier persona que compre el Nasdaq, involuntariamente estaría comprando un pequeño porcentaje de MicroStrategy, que ya sabemos cuál es su estrategia. Ellos sube y sube su activo, ellos cogen, sube y sube su activo, venden parte de su activo y compran más bitcoins, haciendo que sus reservas de bitcoin poco a poco vayan creciendo más y más. Y ahora vamos a ver ese flujo cómo va viniendo desde todo el mercado tradicional. No solamente eso, sino que el día de hoy se anuncia la colaboración entre Binance y Circle. Circle, para quien no lo conozca, es la empresa encargada de USDC, una de las principales stablecoins, teniendo en cuenta que la principal ahora mismo sería USDT, dando así más competitividad al mercado. Y las ruedas de prensa que han estado haciendo por ahora apuntan a que quieren que sea la moneda por excelencia que se use dentro del mercado cripto, intentando poco a poco quitar cota de mercado a USDT en su uso, dando así más transparencia al mercado al estar regulado en más de un lugar y sobre todo teniendo a sus dueños dentro de Estados Unidos. Ahora, con la alianza de Binance, ya sabéis qué ocurre cuando Binance salía con unas stablecoins, que mágicamente todo baja de comisiones, te ofrecen unas buenas rentabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahora, señores, ayer volvió a bajar un poquito el precio, sobre todo las altcoins, pero nada de lo que nos tengamos que asustar, o al menos por ahora, porque ya estaríamos en un rebote de todo este movimiento. Al final ya todas las altcoins habrían testeado el movimiento, esta vela liquidatoria que habrían tenido. Bitcoin habría llegado hasta la zona de los $94.000 aproximadamente y ya estaría teniendo su primer intento de rebote. Recordamos una cosa, señores, estos movimientos tan fuertes a la baja son tomas de ganancias. Quiere decir, señores, aquí estaríamos teniendo una parada del precio. Lo que posiblemente ocurra a partir de las próximas semanas, hasta que se decida qué es lo que ocurre con el precio de Bitcoin, es una lateralización en torno a los $90.000 y los $105.000, a lo mejor con alguna ruptura de máximos. La realidad es que con una toma de beneficios, ahora tienen que volver a equiparar fuerzas, ver quién de las dos fuerzas es mayor, la compradora o la vendedora, para poder mover el precio. Lo mismo ha pasado con las altcoins, que prácticamente todas testeaban la vela que habían tenido durante estos últimos días, el 50%, incluso un poquito más, porque siempre está bien que toda esta liquidez acabe cogida. Como decimos, el mínimo suele ser un 50% y ya prácticamente todas las altcoins estarían intentando recuperar. Algunas mejor que otras, y el día de hoy vamos a dedicarle un minutito a hablar de Solana, que en estos momentos, señores, no solamente la vela de liquidaciones que habría tenido, la ha rellenado prácticamente a un 80%, habría cogido toda la liquidez de este mechazo de liquidaciones, sino que a nivel de análisis técnico tiene mejor pinta que cualquier otra, o al menos así lo podríamos llegar a ver, solamente incluyendo, como hemos dicho, análisis técnico, sin incluir otro tipo de métricas, en el cual habría hecho una lateralización durante los últimos días, en el cual hemos tenido una desviación por la parte alta y ahora estamos teniendo una desviación por la parte baja. ¿Qué significan las desviaciones? Muy sencillo, cuando tú estás en un movimiento lateral, en el que no paras de moverte entre dos zonas, cuando tienes una desviación por un lado, lo más probable es acabar en el otro extremo. Quiere decir, ir a la parte baja de toda esta lateralización. Ocurre exactamente lo mismo cuando tenemos una desviación por la parte baja, que se confirmaría, señores, si tenemos un cierre diario por encima de los $225. ¿Qué significaría si tenemos un cierre diario por encima de los $225? Pues que podríamos llegar a esperar un movimiento hasta la parte alta de Solana, en este caso cerca de la zona de los 250, sin llegar a tocar a los 248, lo cual confirmaría este movimiento nube que habríamos tenido para continuaciones de movimientos más alcistas en Solana, que ahora mismo, y sinceramente, es la única que habría estado ya lateralizando con anterioridad y preparando el campo de su movimiento. Estar haciendo diferentes estructuras para que el precio pueda subir, porque hay muchas otras que las podemos ver ahora mismo, como por ejemplo XRP, que lo único que han hecho es subir como un cañón y hacer un retroceso ahora. La lateralización que estarían haciendo es mínima, porque ni siquiera habían tenido dos toques a la parte alta, a diferencia, en este caso de como estamos viendo en Solana, que ya habría tenido 1, 2, 3 toques por la parte alta y tenemos también diferentes toques por la parte baja. Esa es la realidad. Ahora mismo necesitamos que más de una altcoin lateralice un poco y se vuelvan, como hemos dicho hace un segundo en Bitcoin, a medir las fuerzas. Todos los compradores que hay, cuánto dinero van a meter, y los vendedores, cuánto dinero van a meter, porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que se ha visto en todas las altcoins en Bitcoin, y es que tanto el movimiento para romper los $100.000 son compradores con ganas de comprar, pero también todos los que han conseguido tirar el precio hasta los $90.000 son vendedores que ahora mismo están asomando la cabeza. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este movimiento. Ahora, por primera vez, han aparecido vendedores.
Recordar una cosa, señores, desde los 70.000 dólares no teníamos vendedores. Tener movimientos que el precio va subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, sin prácticamente retroceder nada, porque, señores, mirar esto, aquí no hay retrocesos, aquí no hay retrocesos. ¿Qué significa? Que mientras todo esto iba subiendo, no asomaba la cabeza ningún oso. Todos no abrían cortos, no vendían. ¿Por qué? Porque no había interés en hacerlo. El precio iba subiendo sin resistencias. Prácticamente no veíamos ningún tipo de ventas y el precio subía y subía y subía. Y todo eso habría cambiado en estos momentos porque ya sí nos estamos empezando a encontrar con las primeras resistencias en torno a los 100.000 dólares, en las que los osos, como hemos dicho, han asomado de verdad la cabeza. Y cuando esto ocurre, lo que se hace es medir de nuevo las fuerzas, lateralizar un poco y ver quién acaba ganando la batalla para continuar con diferentes subidas o con más bajadas. Cuando nosotros hacemos un análisis de este tipo, cuando tenemos un movimiento de parada, cuando se espera una lateralización después de todo el movimiento, siempre hay una regla que tenemos que seguir y muy clara, señores. Si venimos de una acumulación, si venimos de una subida, tenemos que esperar que la próxima lateralización acabe en una reacumulación, acabe en un intento de volver a subir, hasta que haya un cambio estructural severo, un cambio estructural en diario que haga que todas estas tornas se cambien. Esto se aplica para absolutamente todos los movimientos en el momento que la tendencia ha cambiado. Por ejemplo, veamos cómo habría desarrollado desde el 2022 este movimiento. Muy sencillo, señores, hacíamos un cambio estructural mayor subiendo a la zona de los 25.000, 30.000 dólares, superando toda la zona de máximos. Cuando ocurría esto, ya podíamos dar a entender que la tendencia alcista habría comenzado. ¿Qué es lo que ocurre? Cada vez que lateralizamos, tenemos que esperar que el movimiento sea alcista. Lateralizamos, esperamos que el movimiento sea alcista. Mismo ocurría en este movimiento. Ocurre lo mismo cuando nos encontramos en un estado bajista. En el momento que tenemos rupturas de mínimos claros, cada vez que tenemos una lateralización, hay que esperar que sea bajista. Una lateralización, esperar que sea bajista. Una lateralización, esperar que sea bajista. Así hasta que tenemos un cambio estructural severo en el movimiento. Por ahora, esta tendencia hay que seguirla hasta que tengamos ese tipo de cambios. Por ahora ya hemos tenido diferentes lateralizaciones, movimientos de lateralización en el que han culminado con aún más subidas y lo que tendremos que ver es cómo acaba esta lateralización que se podría llegar a estar formando, esta tendencia rápida, porque de normal van a ser movimientos muy rápidos, no van a ser lateralizaciones de 8 meses, sino que probablemente sean lateralizaciones de 1 a 2 meses para ver cómo acaba, si vuelve a seguir subiendo. Con todo esto, con la apertura americana, veremos cómo afecta el dato de inflación a Bitcoin. Nos lo encontramos en los 99.000 dólares y prácticamente todas las altcoins estarían recuperando gran parte de todo lo que habrían perdido en este movimiento liquidatorio. Al final, el movimiento liquidatorio es eso, un movimiento para sacar a todos los apalancados del mercado y después de haberlos liquidado, volver a una zona común, a una zona de neutralidad, donde se estarían encontrando ahora prácticamente todas las criptomonedas y que habrá que ver cómo desenvuelve esto. Como hemos dicho, esto hay que tomarlo como una reacumulación hasta que algo nos demuestre lo contrario. Y cuando venimos de una lateralización de 8 meses, ya os digo yo, señores, que cuando lateralizamos no vamos a lateralizar por mucho tiempo. La espera del movimiento ya habría ocurrido, ahora solamente queda la volatilidad y la expansión de este. Con lo cual me sorprendería que nos quedásemos todo diciembre laterales. Os lo digo totalmente en serio. Podríamos darle una semana más, 2 semanas incluso, pero a finales de diciembre, principios de enero deberíamos estar empezando a ver o nuevos mínimos y haciendo un cambio estructural gigantesco, que esperemos que no, porque como hemos dicho, tenemos que barajar siempre primero la reacumulación o nuevos máximos. Con esto espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.